Pues volvemos ahora mismo con ustedes y lo habíamos dejado a don José María en pleno inicio de ver esa visión geoestratégica. Don José María, ¿qué nos estaba refiriendo? Además del tráfico comercial que pasa por el estrecho, sobre todo acrecentado desde que se abrió el canal de Suez, y también el que viene circunvalando o bien África o bien atravesando el Atlántico, está claro que el Mediterráneo sigue siendo un foco importante en la política internacional. El Oriente Medio, Israel, nos demuestra que periódicamente el control de ese Mare Nostrum de los romanos, que hace la Sexta Flota, que trata de competirle la URSS cuando quiere salir al Mediterráneo, es un punto estratégico que, como queda palpablemente demostrado por la existencia de Gibraltar, esa espina clavada desde siempre, en Tánger, en su momento cuando se creó la zona internacional, la base internacional de Rota, no es por casualidad que están ahí. Ese control norte-sur de Europa con África y este-oeste es fundamental, además del tráfico comercial que hemos dicho. Quería decir también antes, volviendo un paso atrás, que es importante la historia porque el fundamento de los tratados internacionales que hay por parte de España con el sultán, pero vamos, incluso también por parte de Marruecos y España con Francia, España con el sultán. El sultán reconoce que su autoridad no llega al final del siglo XIX y a principios del XX, no llega a Ifni y mucho menos al Sáhara. Entonces, esos territorios que las potencias colonizadoras se reparten, los que no son del protectorado, los de la zona sur, es que son casi tierra de nadie. No es, el sultán reconoce, no es que no sean de nadie, sino que su autoridad no llega allí. Entonces el Sáhara, Ifni, no eran propiamente de Marruecos, y así está afirmado. Ha ocurrido en más lugares. Sí. También recuerdo en Guinea, por ejemplo, que Portugal no cede la conquista de un lugar que no conoce, ¿no? Y el sultán nos reconoce algo donde nunca ha estado. Eso nos ha pasado muchas veces a lo largo de la historia. Y ahondando en la cuestión de la importancia de este territorio, es importante en el sentido que también, hablando como canario, pues era un colchón de protección para las Islas Canarias muy claro, ¿no? Si miramos los archivos españoles desde la incorporación de estos territorios a la Corona de Castilla, vemos que siempre han estado relacionados. Es decir, es muy difícil separarlos en los archivos porque eran un conjunto, y no hay que olvidar que Canarias era el primer paso de Europa para llegar a América. Y el territorio que rodea a Canarias por la vertiente africana permitía el sostenimiento económico de Canarias, el sostenimiento local. Ahí se encuentra el mayor banco pesquero del mundo, ¿no? Y Canarias y los bereberes han estado viviendo de aprovechar esa pesca pues siglos y siglos y siglos. Y de hecho era parte en cierto modo, del acuerdo que termina por finiquitar la presencia española en esas tierras, ¿no? Es decir, que se mantuviera los derechos de los pescadores españoles y canarios en estas regiones. La importancia de ese, hablando un poco revueltamente, pero al hilo de la importancia estratégica no solo del estrecho, sino de esa vertiente atlántica de África, importancia económica. Importancia económica, la pesca está clara que lo es. Quizá no es tan conocido que es la parte más estrecha del Atlántico, por donde los americanos, cuando mandan sus aviones con ocasión de la Segunda Guerra Mundial, los viajes, el salto se procuraba hacer precisamente por la parte más estrecha. Franco, el gobierno español, hizo un acuerdo secreto con Estados Unidos al final de la guerra y en la parte norte de nuestro protectorado, en Villavens, hubo una base secreta aliada. Secreta. Eran pilotos americanos en esa Segunda Guerra Mundial que se perdían. Pero en parte porque iban allí, aparte si no recalaban y demás. Pero bueno, la importancia es estratégica, la importancia es económica, y desde luego en esa importancia económica están los conocidos fosfatos, pero también, iba a decir inmensidad, muy importantes yacimientos de otros minerales. Uranio, petróleo, gas, hay incluso agua, ingentes depósitos de agua, que imagínense ustedes lo que se puede hacer mezclando agua
buenas temperaturas, fosfatos. Aquello es potencialmente no un desierto, no una gran extensión, no una situación estratégica, sino tiene unos valores económicos trascendentes. El ser la llave de los fosfatos del mundo, como es Marruecos con ello, después de Estados Unidos, o a la limón con Estados Unidos, pero vamos, la mayor reserva es ella, es que es tener la alimentación del mundo en su mano. Siempre son posesiones mediatizadas porque el mercado y la fuerza de los demás imponen el precio, pero no es ninguna cosa como para dejarla pasar por alto. Es muy importante, además de que por su fachada litoral discurren gran parte de los petroleros que no hacen la ruta de Suez, petroleros y otras cargas. Ahora mismo se está disputando, en cierto modo, la hegemonía entre la fachada atlántica africana y las islas, ¿no? Con el establecimiento de macropuertos, algunos patrocinados por Estados Unidos, otros patrocinados por otras naciones, ¿no? Y el lugar donde se establecen las flotas de China, de pues, lo que queda de Rusia, de otras, sobre todo de Estados Unidos principalmente, ¿no? Que está dando muchísimo dinero para que se realicen inversiones en esta tierra como plataforma desde la cual logísticamente servir a África, a toda África, ¿no? Y eso es una importancia terrible, ¿no? No hay que olvidar que España renuncia a todas sus posesiones en África por las Islas Canarias, porque desde ellas ya tenía una plataforma magnífica para lanzarse a muchas otras cosas, ¿no? Y que Portugal asume ese tratado, es decir, que le daba un inmenso valor a estas tierras, ¿no? Para poder adentrarse en el interior del continente. Y luego quería volver a un argumento anterior, es decir, el mapa es importante, es decir, Marruecos está lejos del Sáhara, es decir, es frontera pero está lejos del Sáhara, ¿no? Y la propiedad de esos territorios en relación a Marruecos es pues muy discutible. Más que discutible, inexistente, insostenible históricamente, ¿no? Por un hecho tan sencillo como que Marruecos jamás estuvo allí, jamás se pudo establecer en estas regiones, ¿no? Y su reivindicación nunca puede partir de un argumento histórico, jamás podría partir de un argumento histórico. Mientras que la costa litoral del África Occidental fue, usted antes nombraba a Villavens, ¿no? Ese es uno de nuestros Lores de Arabia. Podríamos nombrar a otros hombres, Bonelli, Pulido, etcétera, ¿no? Es decir, un montón de hombres que llegaron y tomaron posesión de ese territorio que en principio no estaba dominado por nadie. Y en otros casos se compró el territorio ante notario a personas del lugar. Es decir, que el establecimiento de España en esa región, aun en disputa con otras naciones, era bastante claro, ¿no? Es decir, nada tenía que ver con un dominio disputado con Marruecos. No, Marruecos es otra cosa, que está muy al interior, que no tiene prácticamente costa, podríamos decir, está encerrado, ¿no? en el interior. Con vuestro permiso. Sí. Es que se reconoce internacionalmente. En el año 75, en octubre del 75, cuando cierra su visita la comisión de la ONU que ve cómo está el territorio y cuál es el sentimiento de la población, si busca la independencia, si quiere la independencia, bueno, constata que busca la población del territorio la autodeterminación, y en octubre, después de irse del territorio esa comisión de la ONU, el Tribunal de la Haya certifica que no hay ningún derecho legal de Marruecos sobre este territorio, que no es poco, porque las cortes internacionales, el tratado internacionales, las presiones son muy importantes, pues claro, aquello fue el detonante final de la Marcha Verde. A los 2 meses o al mes, en noviembre, ya estaba organizada de antes, pero no podían dejar que aquello cuajara con ese pronunciamiento oficial de la Corte de la Haya, del Tribunal Internacional de la Haya. O sea que eso es así, lo podemos decir, no son cosas nuestras, está todavía, no se han destruido los archivos. Bueno, pues ya ven ustedes a qué nivel estamos. Entramos en publicidad y vamos a por la última parte. Muchas gracias.